Ya hemos llegado a la presa del Vado en Guadalajara. Nos iremos al inicio de la ruta y de momento eso. Estamos al inicio de la ruta, ¿vale? Hacia el pueblo La Vereda, que será este. Es un pueblo pues abandonado casi, ¿no? Lo están restaurando los fines de semana, pero está abandonado, entre la semana no hay nadie. Bueno, la ruta está bien señalizada de momento, así que seguimos. Pues como siempre, Guadalajara, la verdad, es mágica. Todas las rutas que he hecho en Guadalajara me han encantado. Las vistas, la ruta muy bonita, el sonido del agua, el paisaje maravilloso, mágico como siempre Guadalajara. Una ruta muy bonita. También puede ser que nos encontremos con algún animal, porque en Guadalajara siempre hemos visto animales, y parece que hoy no hay nadie, así que es más probable que veamos animales. Este tronco se ha caído. Qué bonito. Qué paz. Llevamos ya un buen rato caminando. La verdad que las vistas son preciosas. Por ahí está el embalse y con la montaña se ve precioso. Así que seguimos. Llevamos 3 kilómetros. 3 kilómetros y un poquito más, y mirad qué vistas más preciosas. Así que seguimos. Ahora es lo divertido de la ruta, subiendo, lo que más cuesta. A ver. Ahí va. Hostia, esto resbala, está empinado. Está poniendo bonita la ruta. Vamos a subir por ahí, hay unas escaleras hechas y las vistas impresionantes. Por ahí abajo el embalse, y por ahí está la iglesia que queríamos pasar a verla, pero teníamos que coger otro camino, así que decidimos optar por otro, que es un poquito más largo, unos 6 kilómetros. Por ahí eran unos 4 kilómetros y nos teníamos que desviar para ver la iglesia, que está cerquita del pantano. Así que nada, seguimos. Hay mucho viento, no sé si me escucha muy bien, seguro que no. Mirad las escaleritas y a ver qué dice ahí arriba. Ten cuidado que esto resbala, ¡Uy! ¡Ay! Bueno, hemos llegado a la pista y al mirador de Osentón. Cejón. A ver, mira, hasta el pueblo 5 kilómetros y algo, y hasta el aparcamiento 3 kilómetros lo que he caminado. Pero muy bonitas las vistas, Pues eso sería el mirador, algo así se vería. Hemos decidido irnos por abajo, por el otro camino, porque este son 5 kilómetros y algo, pero por la pista, así que no nos gusta mucho. Así que cogemos el otro, que es por así, por dentro del bosque, el camino más natural, y seguimos.
¿lo ves? Mirad, chavales, jabalís. No sé si se aprecia. Aquel de se está moviendo. Ah, sí, mira, hay otro por arriba. Mira, ahí hay uno, ¿vale? Y abajo, a ver si los puedo pillar los de abajo. Mirad por ahí. Con la cría, ¿no? Sí, ¿Cómo son? sí. Ay, cómo es. Mirad, chavales, los jabalís. Por primera vez que vemos los jabalís. Esperemos no encontrarnos con ellos. Uy, qué chulo, ¿eh? Qué bonito, ¿eh, chavales? Pues nada, chavales, por ahí sigue el jabalí, ¿vale? Pero con la GoPro no se puede apreciar muy bien, con el teléfono sí. Y nada, la primera vez que vemos jabalís, ¿vale? Y seguimos con la ruta. Mira qué vistas más bonitas. Tendremos que bajar por ahí, seguir aquel camino, intentar desviarnos por alguna parte por donde estaban los jabalís y llegar hasta la iglesia que está ahí al lado del pantano. Por ahí a lo lejos se ve algo como si fuera un refugio, una casa, ¿no? En el árbol, es mi impresión. Pues nada, gente, seguimos. Ya estamos aquí al lado del río, que la ruta sigue por aquí. Aunque mira, por ahí hay un pase para cruzar el río. A ver. Pues sí, tendremos que cruzar el río. Así que estamos en ello. Ahí está. Con cuidado para no resbalar, aunque no confío mucho en estas piedras, pero bueno, está bien. Cuando vayas a cruzar, mi amor, ten cuidado, ¿vale? Está bien. A ver, seguimos. Bueno, chavales, cambio ya el bosque, ya no es de pinos y nada, demasiada tranquilidad. Nos queda unos 2 kilómetros, calculo yo, más o menos, hasta llegar al pueblo. O sea, nos queda muy poquito. Llegaremos al pueblo, comeremos algo y nos vamos. Hemos llegado a una caseta de madera. ¿Ves por ahí arriba? Dice cuidado abejas. ¿Eh? Sí. Esta es la caseta de madera. Bueno, no hay nada. Hay muchos panales de abejas por ahí. Así que estamos ya cerquita del pueblo. Nos queda unos 15 minutos más o menos para llegar al pueblo. Pero mirad qué vistas, Está como para dormir aquí y levantarse por la mañana con estas vistas. Pues el pueblo será para allá. Míralo ahí. ¿El pueblo? Sí, mira. Y entonces la iglesia queda para abajo. Mira. La iglesia queda ¿Sí? ¿Tú crees? Bueno, ya veremos. Ya nos queda poquito. Nos queda ya
500 metros, ¿vale? Y llegamos al pueblo por este mismo camino forestal. Las vistas preciosas por ahí. Y nada, seguimos. Ya hemos llegado al pueblo. La vereda. Ay, por fin. Mira, lo están restaurando, creo. Pueblos de arquitectura negra. O sea, esto pertenece a los pueblos de arquitectura negra, ¿no? Pues mira, chavales, por fin hemos llegado al pueblo. La verdad que muy bonito, ¿eh? Qué tranquilidad para vivir aquí, mi amor, ¿no? Y mira esta casa bonita, preciosas. Qué bonito. Cubriendo la montaña. Mira, parece la iglesia, creo. Bueno, lo están restaurando, o sea, casi todas las casas veo que están en obra. Por ahí creo que está la iglesia. Vamos a entrar en el pueblo a ver qué tal. A ver. Buscaremos un sitio. Bueno, de hecho, creo que comeremos por ahí arriba, en unos bancos que había. Joder, qué bonito. Qué precioso, ¿eh? Eso creo que es la iglesia del pueblo, me imagino, por la pinta que tiene. Parece ser la iglesia. Qué tranquilidad. A ver. Es muy bonito. Huele a leña. A lo mejor hay alguna persona ahora mismo en el pueblo. Ay, qué rico huele a leña. Qué tranquilidad. Hasta da cosa hablar fuerte. Un misterio el pueblo. Mirar.
Se vende castañas. No sé si habrá gente por aquí. Qué bonito, hombre. Qué grandecito, A ver. ¿Hasta dónde llega esta calle? Qué tranquilidad. Hay por aquí. Esta casa se ve bien, en buen estado. Y hay materiales como que la están restaurando. A ver. Parece otro mundo. Parece que estamos en otro siglo. Y ya. Y aquí se sale del pueblo. Ya no hay nada más por aquí. A ver. No. Pajaritos. La verdad que hay mucha tranquilidad, hombre. Yo aquí sí viviría. Nada más despertarte por la mañana y tener estas vistas preciosas, escuchar los pajaritos, muy bonito. Mira, ¿ves? Aquí creo que hay alguien viviendo porque hay madera guardada. Vendrán los fines de semana, los dueños seguro. Hostia, acabo de ver una cosa muy curiosa. Un oso panda en un árbol. Qué curioso. No sé si se llega a ver. Bueno. Esta es otra parte del pueblo, creo. A ver. Pero parece pequeño, pero no es pequeño, Lo más bonito es que, mira, la piedra está construida en la montaña directamente. Vamos a ver qué hay por aquí. Qué misterioso. Ya por aquí hay más ruinas. Y
Y ya desde aquí a la montaña. ¿Tú dónde estás, mi amor? Ven para que vean las cabras. ¿Sí? Gracias por avisarme. ¿Eh? Le pregunté a mi novio y miró para ti. Ven. ¿No eres del señor que está ahí? Sí. Pero está muy gordo, tú no haces nada. Mira las cabras. ¿Dónde? Mira las cabras. Hola, qué vistas, ¿eh? Mira las ves. El rebaño de cabra, mira los cuernos. Ah, sí, mira. Bueno, por ahí se ve las... ¿Pero son las salvajes o cuál? Creo que sí, son salvajes. Por ahí están las cabras montesas. Es que mira que... Pero el pueblo parece pequeño, mi amor, pero es bastante grande, ¿eh? Vamos a ver si me puedo acercar un poquito más para ver las cabras montesas. Que hay un macho ahí que tiene los cuernos muy grandes, bonitos. Y la verdad que el pueblo es hermoso. Y no es tan pequeñito como pensaba. Así que me voy acercando. A ver si puedo grabar desde cerca. A ver, chavales. Voy a intentar acercarme despacito. ¿Vale? Para no asustarlas. A ver si las puedo pillar desde cerca. A ver si hay suerte. Mira, despacio. Mirarlas. Se asustaron. Y se han ido corriendo. Mirarlas. Hay algunas que tienen miedo. Pues nada. No sé si con la GoPro pude grabarlo bien. Se asustaron, pero... porque la tengo en gran angular y seguro que no se apreció bien. Me voy a acercar un poquito más a ver si hay suerte. Vamos a ver. Mirarlas ahí. Mirarlas. Ahí están las pobres. Tranquilas, tranquilas, que no voy a hacer nada. Pues bueno, las voy a dejar ya porque no quiero molestarlas. Así que nada, chavales. Por lo menos hoy cabras montesas y jabalíes que hemos visto. Así que nada, seguimos. Ya nos vamos a despedir del perrito del pueblo. ¡Ay! Se llama Coco. ¿Cómo? Coco. Coco. Coco, ven aquí, Coco. Adiós, Coco. ¿Coco o Coco? ¿O Coco? Coco. ver. Bueno, chicos, ya hemos comido, hemos tomado el cafecito, ya nos despedimos de Coco, creo que así se llama, ¿Coco o Copo? o Copo, Copo. Coco. y nada, Adiós. dejaremos este maravilloso pueblo y nos iremos Chao. al aparcamiento.
Ya estamos bien abrigados porque hace fresquito ya. Y eso, nos vamos a ir. Yo creo que es chica. ¿Mm? Yo creo que es chica. Coco. Creo que es chica. Bueno, acabamos de ver unos cuantos corzos que han cogido por ahí, se nos cruzaron, no me dio tiempo para grabar. Así que nada, hoy vimos jabalí, corzos y cabras montesas. Vamos a mirar por dónde tenemos que ir porque se está haciendo de noche. Pues mira, es esto, mi amor, 6 kilómetros, 7 kilómetros por aquí. Por donde mismo vinimos. Sí. Pero no puede ser porque el regreso es por la pista, me ha dicho. Pero Así bueno, que nada, chavales. regresamos. Bueno, chicos, nos queda 8 kilómetros para llegar al aparcamiento porque hemos cogido, bueno, hemos seguido la ruta que es circular y nada, son las 5:37, así que se nos va a hacer de noche segurísimo. Pero bueno, por lo menos estamos caminando en la pista. No sé si habrá algún tramo que esté por el bosque, pero bueno, es lo que hay. Hemos encontrado una casa, un refugio, no sé lo que será eso, al lado del río. Me imagino que sea un refugio por el tema de que hay un banco por ahí con una mesa. Parece, tiene más pinta de ser un refugio. ¿Lo miramos? Vamos a mirarlo ya que estamos. Bueno, tiene buena pinta, ¿eh? Es muy bonito hacia al lado del río. Estás al lado del río y tener la casita aquí. Está cerrado, ¿no? Refugio no creo que sea, ¿no? ¿O sí? Pero bueno, Qué bonito. aquí tiene que haber espíritus de todos los tipos. Pero qué mágico estar aquí al lado. Si fuese una casa aquí al lado, Son la única casa, entonces. vivir en ella, despertar por la mañana, ver el río, escuchar el río, tomarte un cafecito así. Está bonito. Bueno, seguimos. Llevamos 1 kilómetro casi de regreso al aparcamiento y apenas hemos subido una cuesta y desde aquí se ve el pueblo. Está justo ahí, no sé si se aprecia bien. Nosotros hemos subido de por ahí abajo hasta aquí. Qué vistas más bonitas. Es que el anochecer siempre está precioso. Nos queda unos 6 kilómetros, calculo yo. Nos quedaba 8, hemos hecho unos 2, así que nos queda 6 hasta el aparcamiento. Es que de verdad, mira qué vista más bonita. Ahora está mucho más oscuro. Nos quedan unos 4 kilómetros más o menos. Y nada, la verdad que a nosotros todas las rutas, todas, aunque la empecemos pronto, nos coge la noche, siempre. Pero bueno, es una experiencia diferente. No es lo mismo caminar de noche, escuchar los ruidos del bosque, los animales y tal, que caminar de día. Mira, por ahí está la luna. Se ve muy bonito.
Hoy está un poquito nublado, pero otros días cuando está el cielo despejado se ve todas las estrellas y es muy precioso, muy bonito. Así que nada, seguimos. No sé si se aprecia, pero por ahí se ven unos ojitos. Bueno, a lo lejos. Creo que son ciervos, porque hay varios, ¿eh? ¿Tú ves varios? Yo no veo uno. Sí, ahora veo otros, sí. Hay unos y por ahí otros. Bueno, Puede ser corzo. corzos, porque si hay más de uno son corzos. Bueno, chicos, no se ven casi nada, ¿eh? O era un zorro. Dos zorros al lado del otro. Puede ser. Mira. Ah, no, son conejos, mira. ¿Dónde? Un conejito ahí, mira, ¿ves? ¿Dónde? Míralo ahí. No lo veo. Míralo ahí. Ahí donde mismo estaba alumbrando, ahí hay sí. un conejo. Mira, Sí, ¿ves? es un conejito, pero estos son los ojos rojos, mamá. Los otros no eran conejos porque son grandes. Oye, Sí. qué cantidad de animales hemos visto. Qué bien. A ver, de noche siempre vas a ver animales. Bueno, chicos, todavía nos queda unos casi 4 kilómetros, 3 kilómetros y medio. Hemos decidido coger por la pista en vez de ir por el bosque, que quedaban menos kilómetros, pero más seguro, porque seguro en el bosque nos podíamos desviar o perder o lo que sea. Hay un barranco, el camino es muy finito. Y se ve lleno de ojitos por el bosque, así que imagínate, una experiencia diferente. Hemos llegado ya a la presa y donde hemos dejado el coche, así que nada, guardaremos las cositas y nos vamos a Madrid. La verdad que la ruta ha sido muy espectacular, muy bonita. Nosotros hicimos más o menos unos 20 kilómetros. Lo bueno que hemos visto y estamos afortunados de ver los animales y la verdad que muy bien. Como siempre, Guadalajara es precioso. Pues nada, ahí lo dejo. Hasta la próxima.